Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades de todo el país. El día de hoy vamos a platicar sobre la Ley de Movilidad en Quintana Roo y sus reformas. Para hablar sobre este tema nos acompañan Alberto González, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Brenda Torres, de Ciencia Política de la UAM, y Ailín Paola Lugo, de Derecho de la Universidad Tec Milenio de Quintana Roo. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? Me da un gusto saludarle una vez más en Derecho a Disentir. Hoy vamos a platicar sobre unas reformas sucedidas en Quintana Roo y para eso nos acompañan espléndidas y espléndido invitado. De hecho, una de ellas del estado de Quintana Roo. Así, ¿por qué no? Empezamos contigo, Ailín, y nos cuentas sobre estas reformas de movilidad que sucedieron en tu estado. Bueno, la Suprema Corte de Justicia reconoce la validez de diversos preceptos de la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, ya que considera que no invaden atribuciones del municipio de Solidaridad. El municipio de Solidaridad promueve la controversia constitucional 121-2019 en contra de los poderes legislativos y ejecutivo del Estado, ya que considera que atenta contra la libre hacienda, atenta contra la libertad de la hacienda pública, se invaden atribuciones y competencias del municipio, ya que en esta reforma se le dan atribuciones a la Dirección de Tránsito del Estado para la expedición de licencias respecto al servicio público. Básicamente, la Suprema Corte de Justicia señala que no existe tal controversia, ya que la facultad de las atribuciones respecto al servicio público no son exclusivas del municipio, sino que el municipio tiene el derecho, la facultad de participar en el proceso legislativo. Sin embargo, no es exclusivo del municipio, sino de las leyes estatales y federales. Sin embargo, bueno, el municipio también señala que se adolece realmente por la cuestión pecuniaria, ¿no? Por la cuestión económica, y señala que el agravio va por ese sentido, porque entonces la captación de recursos es menor. Vaya, si ahora el Estado es el encargado de expedir licencias sobre el servicio público, entonces se le quitan ciertas facultades al municipio, eso es básicamente lo que se adolece, pero como ya lo detalló la Suprema Corte, no va por ahí el asunto. Sobre las consideraciones de esta controversia constitucional, ¿cuáles eran las pretensiones por cada una de las partes y cuál es el razonamiento que realiza la Corte en un inicio? Sí, bueno, regresándome un poquito, no sé si se mencionó, pero bueno, el municipio, de Solidaridad, en este caso promueve una controversia constitucional en contra del gobierno del estado, del Congreso local y de demás entidades que señala en su escrito. El acto reclamado en este caso viene a ser el decreto número 298, si mal no recuerdo, por el cual se hacen modificaciones, adiciones y derogaciones a la ley de movilidad en aquel estado. ¿Qué era lo que pretendía el municipio de Solidaridad con esta controversia constitucional? Bueno, pues básicamente hace valer 7 conceptos de invalidez que a mi criterio la Suprema Corte bien los encapsula en 2 distintos rubros, como ya lo dijo mi compañera. El primero de ellos son argumentos tendientes a cuestionar la invasión a las atribuciones y facultades de los municipios, conforme lo marca el artículo 115 constitucional. Estas invasiones, por mencionar algunos ejemplos, son la emisión de licencias,
el cargo de multas e infracciones, las atribuciones del Instituto de Vialidad en aquel estado, las facultades de, de tránsito en aquel estado, entre otras cuestiones. Por otro lado, el segundo rubro era relacionado con la libertad hacendaria municipal. En este sentido, el municipio de Solidaridad argumenta que con la invasión de estas atribuciones, pues se ve afectado económicamente el municipio, ya que no va a poder captar recursos por esos conceptos, es decir, por conceptos como son las multas, las infracciones o la prestación de servicios. En este estado, en este sentido, la Suprema Corte, pues me parece que resuelve de una manera muy pedagógica y muy interesante, porque le hace saber que tránsito y transporte son dos cosas distintas y que en este sentido, en materia de transporte, el Estado es quien tiene la facultad, siendo que los municipios pueden llegar a participar, pero atendiendo a las normas generales que emiten los estados. De acuerdo, es una de las distinciones más importantes, digamos, de la resolución, precisamente en función de, pues obviamente, la controversia. Es más, Brenda, platícame un poco para la audiencia también en qué consiste la controversia constitucional de entrada y qué es lo que más te llamó la atención de la sentencia. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de una controversia constitucional que es hecha por el municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Es la 121 en 2019 se hace, ¿no? Lo que pasa es que a través de esta sentencia vamos a poder dilucidar cuál es el alcance de las facultades de los municipios y así también cómo estas facultades se van a entrelazar con el Estado y con otros niveles de gobierno. En sí, se impugna el decreto 298, en el cual se impugnan dos cosas. Una, en principio se invaden las atribuciones y competencias. Bueno, esto es lo que dice el actor, que se invaden las contribuciones y las competencias en materia de servicios públicos de tránsito y vialidad. Y en un segundo lugar hablamos de la hacienda municipal. En este sentido se hace énfasis en que al reformar, derogar y adicionar algunos párrafos, lo que se está haciendo es transgredir la autonomía económica y también la administración, la libre administración que cada uno tiene. Y bueno, a mí me llama mucho la atención en el sentido de que se está hablando de un sistema, México es un sistema democrático y es un sistema federalista, ¿no? Cuando hablamos del federalismo, incluso lo podemos ver en el artículo 40 de la Constitución, pues hablar de federalismo es hablar de la libre configuración que hay entre los estados y de las distintas, ¿cómo se dirá?, facultades que cada uno de los estados tiene en su propio territorio, en su ámbito territorial, y que también tiene que ver con cuáles son las facultades y las normativas que tienen a su vez que ser congruente, o lo que se diría la armonización de las leyes, para que también estas puedan de alguna manera no contravenir los principios de la Constitución y tener una armonía en las leyes y en las legislaciones. En principio hablaría de eso y bueno, más adelante podemos hablar de cada una de ellas. Y también me gustaría añadir, ¿no?, de que en el primero estamos hablando de varias derogaciones y sobre todo adiciones que llaman la atención. Sigue, por favor. Sí, por ejemplo, tenemos el párrafo cuarto del artículo 3º, tenemos la fracción 30, el inciso A del artículo 25, las fracciones 7 y 8 del 38, el 205, el 207, el 216, el 217 y el 240, que ya entrando en materia podemos ir desglosando. Muchas gracias. Ailín, platícame un poco sobre lo que han comentado tus compañeros y después de los antecedentes que también nos diste, ¿qué te llamó la atención de la Corte, de la decisión pues de la Suprema Corte? ¿Estás de acuerdo con esta decisión del Pleno? ¿No estás de acuerdo? ¿Te parece que efectivamente el tema de transporte, como nos comentaba hace un segundo Alberto, pues sí corresponde al Estado y que hay una distinción ahí importante, digamos, para hacer? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la decisión de la Corte, puesto que realmente el artículo 115 constitucional, cuando lo analizan a su literalidad, realmente sí señala la facultad del municipio de
administrar su hacienda pública. También se señala que los estados son los facultados en esta cuestión de transporte que nos mencionaba Alberto. Vaya, lo que a mí más me llama de cómo se resuelve es que el tránsito y la vialidad estatal y municipal siguen siendo regulados por el reglamento de tránsito correspondiente. Como bien sabemos, los municipios están participando en la creación de los bandos de gobierno, en estos reglamentos. Entonces, estos preceptos de las reformas no invaden realmente bueno, ahora es que no se contraponen con el artículo 115 constitucional. De acuerdo, gracias, Ailín. Alberto, ¿qué más complementaría sobre la decisión de la Corte y las consideraciones que hicieron las ministras y los ministros? Bueno, a mí lo que me parece más interesante de la sentencia es el cómo es resuelta. Creo que ya lo mencionaba en mi anterior intervención. A mí se me hace una sentencia muy pedagógica y una manera, por así decirlo, sencilla y bonita de entender el derecho, porque lo que hace la Suprema Corte es hacer un repaso de todos los precedentes que han existido en este tipo de casos y al final le hace ver al municipio la distinción que existe entre tránsito y transporte, siendo el tránsito de carácter uti universi, o sea, dirigido a los usuarios en general, y el transporte de uti singuli, o sea, dirigido a los usuarios particulares de manera pública y privada. Y el tránsito, pues vendría a ser una actividad que garantiza el uso y disfrute de la seguridad vial, como podría ser límites de velocidad, señales de alto, sentido de las calles, y el transporte en sí es la actividad específica de trasladar una cosa a otra, trasladar una persona de un lugar a otra, o bien de carácter mixto. En este sentido, siento que está desarrollada de una manera muy, muy práctica, porque en este mismo sentido se fortalece la propia sentencia en sus considerandos. Y por otro lado, pasando a lo de la hacienda pública, creo que concluye de manera certera, diciendo que al ser el transporte una facultad reservada a los estados, pues directamente no incide económicamente en la hacienda municipal, dado que pues la propia Constitución establece que el transporte es de los estados y los municipios podrán participar siempre y cuando acatando las normas generales que para ello expidan las entidades federativas. Muchas gracias. Brenda, platícame un poco más sobre los temas que traías en el tintero. Sí. Respecto a la primera parte que habla de las facultades de tránsito y vialidad, creo que concuerdo con el dictamen de la Suprema Corte, en el sentido en el que la misma Corte dice, ¿no? Al buscar una homogeneidad normativa, también se busca de alguna manera dar una directriz general para que los municipios en su ámbito específico puedan ejercer sus propias normativas y llevar a cabo sus propias funciones. Entonces, una de tantas es la distribución de las facultades que hay en la expedición de licencias, en los permisos, en las autorizaciones, también en las facultades del director de tránsito, por ejemplo, así también como la circulación en las vías primarias y también como lo menciona el texto, la explotación, o por así decirlo, de las casetas o la vialidad que exista para los ingresos del Estado, ¿no? Creo que hubo una confusión por parte del actor. Por ejemplo, cuando él dice que las facultades se intrometen en sus facultades, en realidad no entiende que en ciertos artículos la Corte señala que las facultades son de ambos, dependiendo del ámbito territorial en el que se encuentre o que se esté haciendo. Por ejemplo, esa es una cosa. Otra cosa es que justamente una controversia constitucional, pues hay una alta suplencia, ¿no? Es la obligación de la Corte analizar en conjunto e ir supliendo las deficiencias de la redacción, quizás algunas cuestiones que se vayan dejando a un lado en las impugnaciones, pero sin llegar al extremo de decirles, mira, es que tu controversia no está congeniando con el artículo que quizás tú quieres impugnar, por ejemplo, en la parte de la hacienda municipal. Creo que ahí fue un poco incongruente al dar su punto de vista, que sí, bueno, por ejemplo, dando un antecedente,
Esta controversia se fundamenta en el artículo 115, ¿no? Bueno, pues hubo una reforma en 1999 y fue significativa porque aquí es cuando se empieza a reconocer al municipio como un nivel de gobierno y por tanto se le empiezan a dar facultades que antes no tenía y bueno, de ahí empezaron a surgir muchas impugnaciones respecto a la intromisión de los poderes estatales, en específico el legislativo, en las atribuciones de los municipios. Y bueno, el municipio ha sido una figura controversial que no ha tenido mucho reconocimiento jurídico y también a nivel político, podemos decirlo. Entonces, empiezan a surgir impugnaciones y la Corte nos empieza a dar algunos antecedentes, ¿no? Y justo recuerdo que cuando salió la reforma, decía la Corte, pero ¿cómo voy a hacer un nuevo análisis si no contiene un cambio sustancial, quizás un nuevo contenido legislativo? O cómo se dirá, no hay un cambio como tal en las fracciones que ya se han estado impugnando anteriormente en otras reformas que se han hecho igualmente en Quintana Roo. Entonces nos dice, bueno, en esa parte de la hacienda municipal no te puedo dar la razón tampoco, porque no lo estás congeniando con un artículo que realmente demuestre que se está intrometiendo en los asuntos en asuntos fiscales en general. Y bueno, si se hablaba de regulación, bueno, tengo otros temas que quizás se puedan salir un poco y no necesariamente hablar de estos temas en los cuales se busca homogeneizar la ley. También nos habla de la gobernabilidad. ¿Y a qué me refiero con la gobernabilidad? Me refiero a esa interacción que hay entre los actores de una sociedad y la capacidad del gobierno-estado que tiene para responder a las demandas que tiene esa sociedad. Entonces, hoy en día podemos hablar de gobernabilidad de metrópolis en el sentido en el que la homogeneidad de las leyes ha hecho que llegue a más sectores por las necesidades que ellos tienen en común, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Nada más termino en el sentido de que se busca la coordinación entre diferentes actores y diferentes autoridades para poder llegar a la gobernabilidad deseada en el sistema político, digámoslo así. La verdad es que tocas un punto muy importante, que es precisamente la reforma de los 90 del 115 constitucional, en donde los tres órdenes de gobierno y particularmente el orden de gobierno municipal tuvo un reconocimiento jurídico y a nivel constitucional de diversas autonomías que anteriormente, pues si bien eran parte del discurso pues de nuestro federalismo, no tenían un asidero jurídico y menos constitucional tan grande como el que se le da después de la reforma. Han sido varios años ya, digamos, de un ajuste entre los municipios y los estados y evidentemente también la federación en términos de las competencias que tiene cada uno. Sin duda ahí la Suprema Corte de Justicia, yo creo que sobre todo durante sus primeros años por reforma del 97 ha sido fundamental en dar, digamos, en ir definiendo estos límites, digamos, de competencias entre cada uno de los órdenes de gobierno. Sobre esto me gustaría regresar en breve. Vamos a ir rápidamente a un corte y mientras tanto ustedes no le cambien. Estamos en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre reformas a movilidad en el estado de Quintana Roo y particularmente sobre una controversia constitucional que implica definitivamente la dimisión de criterios y de competencias entre dos órdenes de gobierno, en este caso, entre el municipio y el estado de Quintana Roo. Regresamos en breve. ¿Qué tal? Estamos de regreso en Derecho a Disentir. Estamos platicando sobre reformas en materia de movilidad en el estado de Quintana Roo, particularmente sobre una controversia constitucional que implica las competencias entre un municipio y el estado de Quintana Roo. ¿En dónde está la línea divisoria? ¿Quién tiene la razón? ¿De quién es competencia en materia de transporte y en materia de tránsito, como nos han explicado nuestras y nuestro invitado? Platicamos precisamente que este tipo de controversias constitucionales cobra mayor relevancia pos la reforma constitucional del 115 constitucional, es decir, de la regulación o del artículo que regula el tema de municipios y particularmente que le otorga una serie de autonomía como parte de los tres órdenes de gobierno en el marco del federalismo,
del que goza México. Alberto, cuéntame un poquito más de esto para también que la audiencia vaya conociendo un poco más de dónde viene este tipo de controversias, cuál es el origen, digamos, y por qué esta controversia, digamos, no solo es única, se da en distintos ámbitos, en distintas materias, a lo largo de toda la República Mexicana, en los diversos estados de ella. Claro que sí. Bueno, antes de ir a la pausa se mencionaba una reforma muy interesante que fue la de 1999, de la cual se hace mención en la sentencia y ahí se citan algunos precedentes que hablan sobre ella. Bueno, a mi criterio, esta reforma es trascendental y es un parteaguas porque constituye como tal, después de tantos años, al municipio como un nivel de gobierno. Es decir, a la luz de la Constitución ya no solo existe la federación y los estados, sino también los municipios. Es muy común y he escuchado y leído de muchos abogados que esta reforma se traduce en una reforma que da empoderamiento a los municipios. Entonces, partiendo de lo anterior, la Constitución establece de manera expresa las facultades del gobierno federal. Por otro lado, si mal no recuerdo, el artículo 124 establece el concepto que doctrinalmente conocemos como facultades residuales, que vienen a ser estas que, si no son de la federación, competen a los estados. Pero ¿qué ocurre con la reforma de 1999? Que a estas facultades residuales también se deben delimitar las que establece el propio artículo 115 constitucional, como por ejemplo el tema que ahorita estamos tratando, que es en materia de tránsito. Entonces, en razón a lo que platicabas, es esta controversia constitucional, o mejor dicho, la naturaleza de esta controversia constitucional que establece conflictos entre federación, estado, municipio, más común entre estados y municipios, es muy común porque constantemente un nivel de gobierno municipal quiere defender sus intereses y sus facultades frente al Estado. Es decir, después de tantos años de ser borrados, por decirlo de una forma, los municipios, pues es común que a partir de la reforma de 1999 estos quieran defender sus facultades y sus atribuciones. Totalmente. Cuando hablamos de que los municipios gozan de autonomía, ¿a qué nos referimos, Ailín? ¿Cuál es esta autonomía? ¿Cuál es esta libertad que tienen los municipios con respecto a los estados y, por supuesto, a la federación? Bueno, la autonomía a la que nos referimos sobre los municipios es sobre la autonomía de poder administrar sus propios recursos, el poder administrar su hacienda pública, el poder expedir estos reglamentos, el bando de gobierno. A esto es algo así. Brenda, platícame, cuéntame un poco más. En este tema de movilidad nos enfrentamos también a cuestiones presupuestarias, es decir, a cuestiones hacendarias, que es la recaudación que realiza tanto el Estado, por un lado, de acuerdo a las normas internas, a la propia constitución de los estados, etcétera, y a sus leyes locales, pero que también los municipios tienen cierta capacidad de recaudación hacendaria. Platícame esta diferencia, porque a veces parece no quedar claro a quién le estamos pagando impuestos bajo cierta demarcación territorial. Bueno, como bien decías, uno de los principios del sistema federal es la distribución de los recursos públicos, pero esto no nada más vienen de los impuestos, ¿no? También se trata de hablar del gasto público, del cual, más bien, si les hablo del sistema de transferencias federales, hablamos de la recaudación que hace el Estado como tal a nivel de los gobiernos locales, esto es municipal y estatal, y que a la vez redistribuye de nuevo con ciertos criterios. Entonces, bueno, el federalismo fiscal es eso, es la redistribución de los ingresos y también la asignación de ciertas competencias a nivel estatal y de cierta también fiscalización o más bien transparencia en el manejo de estos recursos públicos. Entonces, bueno, los postulados últimamente, hoy en día podemos hablar de una descentralización fiscal, que antes de la reforma de 1978 se trataba de un sistema de un sistema fiscal que era centralizado, y hoy en día podemos hablar de un sistema mixto. Y bueno, para entrar en materia, yo les podría hacer la diferencia entre el principio de correspondencia fiscal
del que se habla de desequilibrio vertical. Hablamos de desequilibrios verticales en la materia fiscal cuando existe, cuando los recursos no son lo suficientes para responder a las necesidades de un gobierno municipal, ya sea estatal. Y cuando hablamos de desequilibrios horizontales, es cuando entre gobiernos subnacionales existen grandes disparidades económicas, por ejemplo, en la capacidad de su hacienda, y esto va a determinar a su vez el desarrollo económico a nivel local. Entonces, bueno, ¿qué hace el gobierno para corregir estos desequilibrios en la hacienda? Bueno, pues se habla del sistema de transferencias. Este puede ser con un criterio compensatorio. El criterio compensatorio se hace inversamente proporcional a lo que produce el Estado. Si el Estado tiene un bajo índice de hacienda, entonces el Estado mexicano le va a brindar mayores recursos para compensarlo de alguna manera. Y el resarcitorio habla de cuando el gobierno va a redistribuir el ingreso de acuerdo a qué tanto contribuyes tú a la recaudación del Estado en su totalidad. Entonces, bueno, les decía que el federalismo mexicano ha atravesado de la centralización hasta las reformas, más bien hasta el año 2007, que se hace una reforma hacendaria y entra en vigor en 2008, es cuando ya se empieza a entremezclar el criterio resarcitorio y el compensatorio, y de alguna manera se democratiza el sistema institucional de repartición fiscal, y de alguna manera podría decirse que el sistema federalista se renueva con esta reforma y permite a los estados que van detrás de los demás mejorar sus recursos y atenderse. Sin embargo, participaciones federales, también hay ¿no? O sea, por ejemplo, esta disparidad que existe, no sé, en estados como Oaxaca y estados como Nuevo León, que tienen recaudaciones muy distintas y realmente lo que se les asigna en términos de la federación, pues es muy distinto. O sea, Oaxaca recibe participaciones federales por más del 90% y Nuevo León pues tiene una cantidad y un porcentaje mucho menor, ¿no? Y que hay un debate muchas veces. Sobre este asunto, Alberto, ¿qué te parece o qué opinas tú sobre esta repartición, digamos, resarcitoria de la que nos comenta, de la que nos platica Brenda? O sea, ¿te parece justo para ciertos estados el hecho de generar más, que esto se vaya a una bolsa federal, se reparte entre el resto? ¿No te parece justo? Al final, pues es una medida equitativa. ¿Qué opinas? Sí, bueno, al final de cuentas a mí me parece justo porque pues de eso trata el pacto federal. Retomando, o mejor dicho, aplicándolo a la sentencia que hoy estamos discutiendo, podríamos verlo como el municipio conforma su hacienda municipal con base a los ingresos, a los activos y pasivos que éste tiene. En este sentido, los ingresos son producto de los rendimientos y de las contribuciones que la legislatura le establece a ellos. Se podría considerar injusto, poniéndolo nuevamente en la sentencia, que el municipio diga que están coartando su captación porque le están quitando el dinero que se produce con base a unos servicios públicos que a él le competen, bueno, que él cree que le competen, como vendría a ser el transporte. Pero en este caso, pues básicamente, nuevamente te supones a lo que dice la Constitución y a lo que establece el Pacto Federal, es decir, si tú como municipio tienes ciertos ingresos por la prestación de servicios públicos, pero en esta materia, como lo es el transporte, el propio Estado es quien a través de una libertad configurativa te permite obtener ingresos con base al transporte público urbano que ocurre en el caso de Quintana Roo. Pero sobre los otros, pues es lógico que el Estado capte esos recursos que por disposición constitucional pues le pertenecen. Aileen, ¿estás de acuerdo con lo que comentan tus compañeros? ¿No te parece que genera también pocos incentivos para que quizás algún estado, algún municipio recaude menos porque al final pues me lo van a dar de vuelta con lo que recaudan los demás? Es pregunta. Bueno, yo siendo de un municipio que es de los que mayor recaudación tiene,
Yo sinceramente a veces opino que no se debería de distribuir de la misma manera a todos los municipios. Más que nada porque precisamente como recaudamos un poco más, se tienen ciertas necesidades que, que a veces no se alcanzan a cubrir por esta repartición equitativa. Vaya, cuestiones de alumbrado público, cuestiones de... Ahora sí que servicios municipales que deberían de cuidarse un poco más precisamente por la recaudación que tenemos, a veces no se tiene ese cuidado. Entonces yo pienso que no, que más bien no debería ser una medida tan estricta. Derivado de que, bueno, pues la recaudación en algunos municipios es mayor y por lo tanto las necesidades que pueden llegar a tener también incrementan un poco. ¿Compensarían el resto de los municipios o de los estados, digamos, en el caso de que no tengan suficientes recursos? ¿Cómo atender a la población, que pues, es lo más importante al final? Definitivamente. Yo sí pienso que es necesario hacer un estudio como de cada estado, de cada municipio, para ver realmente cuál es la necesidad que estamos cubriendo, vaya, y ya con base en eso, pues ya es la distribución que se haría. Un estudio antropológico, sociológico. De acuerdo. Brenda, cuéntame, ¿cuál ha sido la importancia de la Suprema Corte en la definición de estos límites constitucionales, es decir, de las competencias que tiene cada uno de los órdenes de gobierno? Creo que ha sido vital hacer una diferenciación entre funciones, justamente para evitar este tipo de intromisiones en facultades de otras entidades y de otros órganos de gobierno también, como lo que hemos estado viviendo últimamente. Creo que es muy importante hablar de eso, de hablar de la intromisión del Ejecutivo, por ejemplo, en los órganos constitucionalmente autónomos, como son el INE, como son los derechos humanos, y como también existen muchos más, como por ejemplo también hablar de las Fuerzas Armadas. Y bueno, volviendo al INE, creo que ese es el problema, que si se tiene una mayoría en el Congreso, pues se pueden hacer ciertas cosas que a lo mejor después repercutan en el tránsito a la democracia, que se empezó desde los 90. Y justo ahí es donde quería introducir este último, bueno, respecto a lo que le preguntaba a Aileen, sobre el sistema mixto que se crea en la recaudación fiscal a partir de la reforma de 2007, que es mixto, justamente porque al compensarlo inversamente a la producción de cada estado, también llega al punto en el que la dependencia económica fue mucha. Por ejemplo, en 1988 es cuando se empieza a notar que no había tanto incentivo para generar mayores ingresos y se dependía mucho de los recursos del Estado. Entonces se cambia también a la modalidad mixta, y el resarcitorio también nos habla de cómo vamos a motivar a los estados para que estos empiecen a generar sus propios ingresos y también cooperen a la hacienda pública, a la hacienda en su totalidad. Y sí, creo que es importante también hablar de ese tránsito que hay en el sistema de partidos, porque al final del día el hecho de que hubiera alternancia en el país también generó mayor diversidad en los gobiernos locales, lo cual también impulsó diversas reformas en materia de descentralización, tanto de poderes como en materia fiscal, como en derechos, etcétera. De acuerdo. Muchas gracias, Brenda. Sí, sin duda la importancia, digamos, del dinamismo que ha existido en las cámaras legislativas, pues ha jugado un papel importante también en la determinación de cada una de las normas en los estados y cómo participan y su relación entre ellos, la federación, municipios y demás. Vamos a ir rápidamente a un corte, regresamos, pues ahora sí para escuchar sus últimas reflexiones, las conclusiones del caso. No le cambien, regresamos en breve, estamos en Derecho a Disentir. Volvemos.
¿Qué tal? Estamos en el último bloque de Derecho a Disentir. Hoy hemos platicado sobre reformas a la movilidad en el estado de Quintana Roo, particularmente una controversia constitucional que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dirimir cuáles son los límites competenciales entre el municipio y el estado. Era un tema precisamente de movilidad, de tránsito y de transporte, en donde la Suprema Corte de Justicia hace una diferencia clara entre transporte y tránsito, como nos han explicado nuestras y nuestro invitado, y en ese sentido determina pues la razón hacia el Estado en el tema de transporte. Hemos escuchado además las reflexiones sobre la autonomía municipal, la importancia de la reforma de los 90 al 115 constitucional y la autonomía constitucional que se le otorga, en este caso, digamos, a los municipios, la importancia de la Suprema Corte de Justicia en la delimitación de ir marcando bien en dónde está ese terreno competencial entre cada uno de los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, muy importante porque pues al final del día es el motor de todo sector público, particularmente pues, del Ejecutivo, que justamente le toca ejecutar gasto para políticas públicas, que es el aspecto recaudatorio, hacendario, etcétera, con el que funcionan cada uno de estos órdenes de gobierno, es decir, el municipio, cómo y qué recauda, en dónde están sus límites, lo mismo para el Estado y, por supuesto, lo mismo para la Federación. Me gustaría escuchar sus últimas reflexiones, qué otras conclusiones tienen respecto al caso, por qué consideran que este caso es importante que lo conozca la gente que nos está viendo en este momento. Alberto, comienzo contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo decía al inicio de mi intervención, a mí este caso me parece importante porque es una manera muy práctica de poder entender el derecho, concretamente el derecho municipal. Siento que es una sentencia que sobre todo puede ser de mucha utilidad a quienes trabajan en municipios, dado que delimita perfectamente las competencias que tienen este nivel de gobierno. En este sentido, pues lo esencial de la sentencia, a mi criterio, lo más importante viene a ser esta distinción entre transporte y tránsito y cómo esta solución es la que resuelve el fondo del asunto. Si me lo permites, para mi reflexión final, también me gustaría añadir que es una sentencia que me parece muy interesante en cuanto a los antecedentes y la procedencia del mismo, dado que en un momento el Congreso del Estado de Quintana Roo y el Ejecutivo de aquel estado hacen valer una causal de improcedencia en cuanto a la extemporaneidad de la presentación. Y en este sentido, la Suprema Corte le responde que no se actualiza la misma, pero entrando a la oportunidad, hace valer un concepto muy interesante, el cual viene a ser el acto legislativo. En este sentido, las autoridades de gobierno decían que como tal debería sobreseerse respecto al artículo 3º la controversia constitucional, dado que no constituía un acto legislativo. Y me parece una interesante reflexión porque la Suprema Corte, de manera muy atinada, le dice al actor los elementos que constituyen un acto legislativo, que es el procedimiento formal, que ya todos conocemos, que empieza con la iniciativa y culmina con la publicación. Por otro lado, le hace valer el criterio más importante, que es el criterio material, es decir, que la reforma tenga un impacto trascendente en el contenido sistemático de la misma. Por ese lado, se decide finalmente sobreseer la controversia constitucional respecto a el artículo 3º, solo dejando a salvo la primera parte del párrafo 4º, si mal no recuerdo, y eso le brinda diversidad a la sentencia, fuera de todo lo que ya hemos platicado el día de hoy en cuanto a la hacienda, las competencias y demás. Siento que procesalmente es una sentencia muy interesante para quienes les interese conocer más sobre el acto legislativo. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente participación. Ailín, paso contigo. ¿Cuáles son tus últimas reflexiones? ¿Qué quieres que se lleve el público? ¿Cuáles son tus conclusiones del caso? Dame un breve resumen del mismo. Bueno, para mí igual fue una resolución bastante atinada de la Suprema Corte. Tal como nos menciona, hemos estado reflexionando en estos minutos, se diferencia la diferencia entre
transporte y tránsito. Sí, es el concepto. Entre transporte y tránsito. Me parece interesante que se considere parcialmente procedente, pero infundada la controversia. Vaya. También entendí que el servicio de transporte no es exclusivo del municipio, por lo tanto no se consideró violada la esfera de competencias del municipio y del Estado. No se considera, o sea, ¿por qué no es exclusivo del municipio el tema de transporte? Cuéntame esa parte. Bueno, no es exclusivo el tema del transporte, puesto que tal como lo señala el artículo 115 constitucional, se deben adecuar a las normas federales y normas estatales, vaya. Entonces, es realmente el tránsito lo que el municipio tiene la facultad, pero el transporte, como atraviesa esferas de diversos territorios, no puede ser exclusiva del municipio. De acuerdo. Se acaba de desconectar Brenda, esperemos que se conecte nuevamente. Cuéntame, Aileen, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia de esta resolución? O sea, ¿qué te resulta útil de esta resolución? ¿Qué te llevas tú? ¿Qué aprendiste? Pues sí, básicamente aprendí sobre las facultades de los municipios, proceso legislativo y realmente sobre ¿cómo podría decirlo? Como la manera en la que se entrelazan las facultades del Estado y del municipio para la administración pues ahora sí que de lo que viene siendo el transporte. De acuerdo. Alberto, ¿algo más que quieras complementar en lo que esperamos si Brenda se reconecta en un segundo y si no, pues daremos ya nuestras últimas conclusiones? Claro, bueno, yo me quedo con muchas cosas como los conceptos de facultades residuales, el proceso legislativo, las delimitaciones entre los conceptos de transporte y tránsito, la facultad hacendaria municipal, el concepto de vialidad federal, estatal y municipal y sus distinciones entre ellas. Y por lo mismo, atendiendo a lo que decías hace un momento, yo creo que es una sentencia que a los que nos ven les podría mucho interesar realizar su lectura, dado que al hacerlo podríamos entender, mejor dicho, las facultades y las competencias del lugar en el que vivimos, es decir, cada uno desde su municipio. Al realizar la lectura de esta sentencia, quizás podría comprender, mejor dicho, los aspectos legales de los lugares en los que vivimos, concretamente tránsito y transporte, pero bueno, es una manera jurídica de poder entender este nivel de gobierno. Totalmente. Pues me parece que es una sentencia en lo personal pues muy relevante porque al final del día nos habla de una de las cuestiones más cotidianas pues, que enfrentamos como ciudadanos, que es precisamente esa mecánica, particularmente entre municipios y estados. La federación tiene una mecánica evidentemente pues, federal, nacional, muy definida básicamente, pero nuestro día a día está mucho más conectado con el municipio y el estado que habitamos. Entonces, en ese sentido, existe una dinámica realmente muy fuerte, muy constante todo el tiempo entre el municipio y el estado, tratando de proveer los servicios públicos necesarios y tratando de captar por el otro lado de la moneda los recursos suficientes, digamos, para estos servicios y estos bienes públicos. Entonces, esta sentencia nos ayuda a identificar un poco sobre, en materia, por ejemplo, de movilidad, que es uno de los ejemplos, cómo funciona, en dónde pueden jalar cada quien un poquito, digamos, de la cobija para tratar de hacerse de recursos y cumplir con los compromisos y particularmente las necesidades de cada uno de las y los ciudadanos que habitan cierto territorio y cierta demarcación, vaya.
Eso no excluye, como bien nos dice también parte de la sentencia, que ciertos aspectos puedan ser competencia de ambos órdenes de gobierno, en donde puedan participar ambos órdenes de gobierno, tanto el municipio como el Estado, o el Estado y la Federación, etcétera. Tenemos varios ejemplos. También hay ciertos aspectos que son reservados para cada uno de estos órdenes de gobierno. En el caso de la Federación, por ejemplo, tenemos el tema de educación. El tema de educación es un área reservada explícitamente para la Federación y así otras más. En fin, me parece una sentencia muy ilustrativa precisamente por esto, porque nos ayuda a entender, insisto, la dinámica que como ciudadanos nos enfrentamos todo el día. ¿A quién le podemos ir a exigir más? ¿Al municipio? ¿Le podemos exigir más al Estado? ¿A ambos? Digo, definitivamente, pues el involucramiento de las ciudadanas y los ciudadanos es fundamental para que también estos actores públicos vayan funcionando. Entonces, el conocimiento de cómo opera detrás también cada una de las competencias y a quién le corresponde la responsabilidad es fundamental precisamente para hacer valer nuestros derechos, para exigir, digamos, ciertos servicios o ciertos bienes públicos que nos ayuden a generar un mayor bienestar dentro de nuestra vida en comunidad. Pues yo creo que Brenda tuvo ahí algún problema quizás de internet o algo. La verdad es que también excelentes participaciones, nos dio mucha luz precisamente sobre los aspectos de la reforma de los 90s en materia de municipios, cuál ha sido la evolución, digamos, de estos temas y por supuesto también en materia hacendaria y de recaudación, cómo funciona la relación entre los distintos órdenes de gobierno. Pues salvo que quieran agregar algo más, no sé, Alberto, Ailín, ¿algo más que quieran agregar? A nombre de Justicia TV y a nombre propio, muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos pronto nuevamente. Por lo pronto, pues síganse cuidando mucho, muchas felicidades por la participación y pues ya saben que esta es su casa, Justicia TV y por supuesto Derecho a Disentir. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. Ya saben, no se lo pierdan de lunes a jueves a las 9 de la noche, acá por Justicia TV. Nos vemos a la próxima.